Antes de que lo conteste si es la segunda la respuesta, o sea, la revolución como proceso de... Exacto. O quizás ya metiéndonos en esa segunda respuesta. Ese grupo de gente que lo constituyen, ¿quiénes? ¿Lo hace por qué? Lo hace porque hay un colapso del Imperio Español. Este es el nudo del problema. Colapsa el imperio. Colapsa, y al colapsar el imperio, colapsa la monarquía. Y España, y el imperio, no España en el sentido que hoy imaginamos España. Está sin rey y ha perdido legitimidad el sistema de gobierno provisorio que se ha formado, como consecuencia de la invasión de Napoleón. Entonces, lo que pasa acá es lo que pasa en todo el Imperio Español. Es decir, en Málaga, en Sevilla, en La Coruña, en Manila, en México, en todos lados se desata una disputa por quién ejerce el poder provisoriamente hasta que se defina qué pasa con el rey y con el imperio. Bien. Como eso se alarga, y no es algo que se resuelve en un año, sino que van pasando los años, va radicalizando las posturas. Y se desatan eso se mezcla con la disputa, que en cada lugar tienen las fuerzas sociales locales. Uh-huh. Básicamente, ¿quiénes son acá los que se encargan de eso? Grupos de la élite de la ciudad, pero de segundo nivel. No los principales de la élite, que eran los que estaban atados a la administración colonial y al comercio privilegiado con España. Uh-huh. Grupos que pertenecen a esa élite, que están vinculados, algunos nacieron acá, en Buenos Aires, otros nacieron acá en otros lugares del virreinato. A la Argentina no le gusta recordar que el presidente de su primer gobierno patrio nació en Potosí. En el sentido, hoy diríamos, era un boliviano. Claro, Saavedra era un boliviano. Claro, no era un boliviano, pues, de la misma manera que Saavedra no era un boliviano, agrego, San Martín no era argentino, Artigas no era uruguayo, porque no había ni Bolivia, ni Argentina, ni Uruguay. Eran rioplatenses. Entonces, se coaligan también con grupos de origen peninsular, pero de segundo rango. Hay varios españoles nacidos en España en la primera junta, que también suelen no contarse demasiado. Porque esta no es una pelea exactamente como nos aprendimos cuando nosotros éramos chicos entre españoles y criollos. Esta es una pelea, alcanza con esto, España está ocupada. Sí, por Napoleón. Lo que hay en España es una guerra de resistencia a esa invasión que se convierte en una revolución liberal. Lo mismo sucede en el resto del imperio. Se desata un proceso revolucionario no porque estaba planeado, sino porque colapsa el sistema de poder. Y en la dinámica de los conflictos empiezan a desatarse otros conflictos que no estaban previstos. Entonces, aquí hay un punto central, y es cuando uno mira, digamos, la guerra de los primeros años, hay que pensar que la invasión de Napoleón termina en España en 1814. O sea, hasta 1814 España prácticamente no está en condiciones de enviar un ejército. Uh-huh. Pero eso es un periodo de una guerra durísima. Pero esa guerra no es contra un ejército que viene de Europa. Es una guerra, para decirlo en términos concretos, es una guerra civil. Y es una guerra civil porque alcanza con ver cómo era el ejército español en América antes de 1810. ¿Cómo era? Y te doy un dato que creo que es el más significativo. El 80% de la tropa del ejército, no de las milicias, de la tropa del ejército había nacido en América. Entonces lo que tenemos es básicamente una guerra entre grupos sociales americanos que se disputan distintas alternativas. La principal de todas es, para Lima, y hasta 1814, para Montevideo, mantenerse en el vínculo colonial con la metrópoli es la estrategia más conveniente. Y frente a eso se levantan otros grupos, como los de Buenos Aires o los de Caracas, que prefieren asumir el poder y después definir qué hacer. Bueno, esta es una interesante pregunta que también marcás como respuesta en algunos de tus trabajos. No es que había proyectos de poder diferentes, sino que había proyectos de tomar el poder diferentes. Están los que quieren mantenerse en el poder y están los que quieren ocupar el control del poder, de esa situación. ¿Por qué? Porque todos están mirando lo que está pasando en la península ibérica. Y quiero insistir esto porque es un problema central. Siempre se repite. Del ejemplo de la península ibérica se tomó la idea de formar juntas que asumieran el gobierno como se hizo allá. Eso es verdad. Pero no siempre se marca un punto. Y es que en la península ibérica las juntas son resultado de una convulsión social.
que en varias regiones de España se convierte en una rebelión contra la aristocracia y contra la iglesia. Y las juntas vienen a controlar eso. Entonces, aquí lo que pasa en 1810, y esto pasa en casi toda América española, es que las juntas tienen como objetivo asegurar un gobierno provisorio que mantenga el orden y que impida la convulsión social. Vuelvo al problema de la guerra. El problema está en la guerra. Como tienen que hacer la guerra, y la guerra se alarga, y es cada vez más larga, y cada vez más cruenta, se encuentran en un dilema, y ese dilema es que tienen que movilizar a la sociedad para hacer la guerra. Claro. Y ahí es donde aparece lo que yo llamo la dinámica revolucionaria. Entonces, si yo digo, volviendo al 25 de mayo, hubo una revolución el 25 de mayo de 1810, no es la toma de la Bastilla como en Francia el 14 de julio de 1789. No pasó demasiado el 25 de mayo de 1800. Entonces, ¿qué pasó? Pero ¿Lo que hoy sería una pueblada? No, lo que termina viendo es un desplazamiento del virrey y la instauración de un gobierno provisorio que reclama, hecho por la capital, que le reclama a todo el virreinato obediencia porque asume el poder en nombre del rey. O sea, la obediencia que antes había que prestarle al rey, ahora hay que prestarle a la junta. Y después, Raúl, ¿cómo sigue? Pero sí. Ahí viene el lío. Muchas zonas no aceptan esto. Montevideo, Asunción, Potosí, Chuquisaca, Córdoba primero, y empieza una confrontación. Por eso la noticia y la convocatoria a elegir diputados que hace la Junta para que se integren a la nueva Junta se hace enviando un ejército. No se manda una carta solamente, se manda un ejército que lleva la carta. Porque saben que va a haber resistencia, porque hay experiencia en los años anteriores de que va a haber resistencia, porque el mismo razonamiento que hace la élite de Buenos Aires la hace la de Potosí, o la de Asunción, o la de Córdoba. Asumimos nosotros la soberanía en nombre del rey. Claro, ¿por qué la van a asumir ustedes? ¿Por qué la van a asumir ustedes? Encima de una capital, de un virreinato nuevito.